Pues ya estamos aquí, en esta segunda parte de El Vértice, y estamos con la mesa de invitados para el coloquio y la tertulia. Y está conmigo, acompañándome, Luis Torres del Alcázar. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallados. También está Leoncio Collado. Muy buenas noches. Bien hallado y feliz. Aquí estamos. Qué bien. Y Marisol Morente, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida también una vez más, una noche más. A todos ustedes también bienvenidos y ahora se incorporan a esta emisora de televisión que es la suya, la comarcal, que es la que bueno, pues todo el mundo sigue lógicamente desde aquí hasta Puerto Lumbreras y Águilas, donde también nos están sintonizando. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque acabo de hablar, en este caso con el diputado regional Fernando López Miras. Ha estado contándome un poco qué ha pasado en ese Congreso Nacional del Partido Popular. Pues bueno, pues podemos empezar por ahí. Bueno, lo que vosotros hayáis visto o lo que queráis destacar de, bueno, pues de un Congreso, digamos que ha sido como muy sin sobresaltos, ¿no? O sea, no ha traslucido, digamos, ningún sobresalto. Lo único que se podía, o que todo el mundo comentaba que se podía hablar, o como cosa tal, era ver si María Dolores de Cospedal seguía siendo ministra y a la vez secretaria general, o qué, y bueno, pues han quedado las cosas prácticamente un poco como están, con ese nombramiento, eso sí, de señor Maillo, que, bueno, pues que se queda ahí un poco manejándolo todo, ¿no? Porque al final, claro, el presidente Rajoy pues se va a dedicar a gobernar, que es lo que, digamos, se le ha mandado por parte de las urnas y por parte del Congreso, y la señora de Cospedal, pues que también tiene esa doble función de ministra y secretaria general. Triple, exacto. Presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Sí, también. Y claro, el señor Maillo, yo creo que al final va a ser un poco el que va a ir cogiendo un poco las riendas de lo que es lo interno, ¿no?, del propio partido. Pero en fin. Es que además se ve que efectivamente María Dolores de Cospedal está sumamente capacitada para desempeñarlo y reforzando todo eso, pero no hay que olvidar que el partido es fundamental también para el equipo de gobierno, porque funciona bajo las directrices, o así debería ser, del Partido Popular. Entonces Rajoy no está ajeno ni muchísimo menos. Es que es un partido presidencialista, Rajoy lo preside. María Dolores de Cospedal más bien se encarga de la organización de la disposición de cosas que son propias a los estatutos del partido. Pero vamos, yo he estado muy pendiente, lógicamente, porque aunque parecía que fuera plano, no hay que olvidar que coincidía con otro congreso que estaba tratando de sacar, en este caso sí, a una persona que era Podemos, o la formación de Podemos. Ahora íbamos a hablar de ese otro congreso, aquí, pero era por ir por partes. Es que no hemos podido, es que ha sido a la vez, y entonces no hemos podido, por lo menos en lo que a mí respecta, y yo las conclusiones que saqué como con el desenlace de ambos congresos fue que Rajoy había ganado 2 congresos. Porque, sí, efectivamente, porque, vamos a ver, en el partido de Podemos, en la agrupación Podemos, ya son castas, ya tienen sus cargos institucionales, ya cobran, en fin, ya tienen que cambiar el discurso, porque si no, no les vale el populismo que han venido derramando y que les ha puesto donde están. Pero, efectivamente, había una disputa entre Rejón y Pablo Iglesias. Ha ganado la parte más dura, de izquierda más radical, y eso que no me gusta a mí hablar de izquierda y derecha, pero es que hay que decirlo porque es verdad, es como bolchevique, no sé, una cosa increíble, que en estos tiempos donde esas formas de gobernar no prosperan en ningún sitio que esté funcionando bien, y que a nosotros se nos vaya a convertir en el primer partido de la oposición. Pero, y yo digo que ha ganado Rajoy porque ese es un partido de oposición, nunca va a gobernar. Esas formas de gobierno ya no se llevan por el mundo mundial, nada más que en los sitios que están lejos de lo que yo entiendo por un progreso y una civilización moderna. Bueno, entonces, Marisol se me ha adelantado al Congreso de Podemos. No. Yo me he adelantado, no, es que no puedo eludir una cosa de la otra. Bueno. El Partido Popular tiene mucho que hilar, mucho que hablar, mucho que trabajar, porque lo tiene el gobierno sin una mayoría, sino con unos votos, tiene que dialogar. Y entonces eso está bien, pero tiene una ardua tarea por delante, en el que los que de alguna forma comulgamos con esa forma de ver la sociedad, pues tendremos que apoyar lógicamente desde nuestros frentes cada uno
Empleo términos militares porque no se me ocurre otro. Pero en fin, que bien, y hacen falta los congresos para que las cosas se clarifiquen, se impulsen y tomen posición. Muy bien. Ya no ha habido dudas, ya no ha habido voces que digan que Mariano Rajoy tiene que echarse a un lado. De momento no. ¿No? De momento no veo Pasaron esos tiempos, ¿no? De momento no, porque además todas las estrategias que ha abordado, en las que se le acusaba de ser pasivo, de estar, que se le estaba quemando el guiso, que en fin, han ido cumpliéndose efectivamente sus estrategias políticas y han dado resultados. Por tanto, ¿para qué lo van a cambiar? Bien. ¿Cómo lo ha visto, Leoncio? Tela marinera. Vamos a ver, cuando se está gobernando, los congresos son de la máxima euforia y no se discute nada. Tranquilidad, ¿no? No hay nada más que pensar qué habría pasado en ese congreso si el Partido Socialista no llega a dar el visto bueno a que gobierne Rajoy, ¿entiendes?, con su abstención, y no estuviera gobernando Rajoy y el PP, lo habrían quemado vivo en un congreso político. Entonces, Rajoy tiene el enorme mérito de haber vencido al Partido Socialista, de haber vencido a la izquierda, el enorme mérito de dividir a la izquierda. La izquierda está totalmente dividida en dos grandes fracciones, posiblemente casi irreconciliables. Y cuando se está gobernando, pues tienes donde repartir desde cargos, prebendas, sonrisas, incluso ceses fulminantes y lo que quieras. Todo el mundo te da palmaditas y te lo agradece. Rajoy tiene un gran mérito de haber llegado con esa especie de tancredismo político, de dejar pasar las cosas y dejar que se vayan muriendo las alternativas y tal, y ese es el gran mérito. Dividir a la izquierda, profundamente dividida, y dentro del Partido Socialista, más tremendo todavía. Y yo aquí no hablo como portavoz ni del Partido Socialista, sino a título personal. La militancia del Partido Socialista está triste, humillada. La militancia tradicional del PSOE, los socialistas. Hay una batalla campal montada ahora por la Secretaría General. Fíjate que cuando no se gobierna, entonces ahora hay más división, no solo que Podemos, Izquierda Unida y tal, y todo ese bloque que Marisol llama radical, por un lado, y el PSOE. Pero es que dentro del PSOE hay otra batalla campal montada por la Secretaría General. Ojalá el tiempo va... Yo no quiero ser pesimista. Ojalá el tiempo vaya un poco borrando lo que ha hecho el PSOE y muchos compañeros de derribar a un secretario general para, una vez que se elige en primarias el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, casi nada, y se le derriba con la excusa de que si el Congreso no viene bien en estas fechas y hay que hacerlo después. Los congresos son siempre necesarios. Allí donde se reúnen 2 o 3 mil militantes del PSOE o del PP, pues es importante porque hablan, y hablan de política y hablan de los problemas. Se trataba de derribar a alguien al que se le dejó pasar en un momento determinado y luego ahora no viene bien que siga siendo secretario general. Por eso digo que has preguntado, ¿cómo lo ves? Pues yo veo que el Partido Popular está en las mieles del triunfo y Rajoy es incontestable. Si no se lo hubiese dejado gobernar, estaría muerto políticamente. Se estaría hablando de otro congreso. Y esto es un poco así, podría extenderme más, porque hay mucho meollo en el tema, y quiero decir, no vengo en nombre del PSOE, soy militante del PSOE de muchos años, pero hablo a título personal. No a título de cargo. Aquí venís todos a título este personal, programa sí. a título personal. Yo también. Al menos esa es la idea que yo tengo. Sí, porque a mí no me manda nadie, o sea, vengo como tú propio y encantada, desde Está hace claro. muchos años. A ver, señor politólogo, don Luis, ¿cómo ha visto el Congreso del PP? Y después enseguida vamos con el de Podemos.
Bueno, era una crónica de un congreso anunciado, ¿no? Por decirlo de algún modo. Nada que pudiera sorprender. Había que convertir en el dios Rajoy, que es lo que hicieron, y todos sus súbditos y lacayos adorándolo y rendiéndole lisonja y pleitesía al señor que sinceramente no es expresidente del gobierno. Por mucho de que, en fin, pero bueno, eso ya lo he manifestado más de una ocasión en esta mesa. Debía de haber ocurrido en su momento determinado lo que en un principio, un poco retomando la idea que ha comentado anteriormente, tenía que haber sido Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos, lo más seguro el presidente de España en su momento, no hubiéramos evitado unas segundas elecciones. Pero bueno, dicen que no hay nada casual, todo es causal, y también el hecho de que haya ocurrido tal cosa, pues ha demostrado también claramente, un poco retomando ya el tema de lo que está pasando con Podemos, realmente que las personas que componen Podemos no dejan de ser personas, con su luz y sus sombras como las tenemos todos y cada uno de nosotros. Y ahí se ha visto también un poco lo que es la lucha y la pugna del poder. Hemos visto un Partido Popular pues con una vasija de aceite, en el que nadie iba a contestar al señor Dios, con minúsculas por supuesto, en el que solo parece ser que hay un debate algo más airado respecto al tema de la maternidad subrogada, que sinceramente me alegro muy mucho de que el Partido Popular haya planteado ese problema y que lo vaya a debatir, y que incluso se haya dejado la posibilidad a cada uno de los diputados y senadores que tienen en el Congreso de los Diputados y también en el Senado a que libremente puedan expresarse sobre esa cuestión, pero no impidiéndola con una obligación de disciplina de voto, lo cual me alegra francamente, posiblemente lo único que yo destacaría de este Congreso, frente a ese Congreso del Podemos en el que hemos podido ver, pues bueno, que el poder es una pasión, el poder es una droga, el poder es algo que ansía todo el mundo, y no ha sido menos palpable en que el señor Pablo Iglesias por un lado o el señor Errejón, pues lo que pretendían tener en cuenta era ese poder. Por tanto, es muy interesante desde el punto de vista de análisis que se pueda realizar el poder estanco, anodino, por decirlo de algún modo, como es su líder, el del Partido Popular, porque es un personaje anodino, no nos vamos a engañar, el señor Rajoy es anodino, no genera grande entusiasmo, como tampoco, y luego encontramos por otro lado, pues ese Congreso, que yo no lo criticaría desde el punto de vista del debate, porque es bueno que se debata en todas las formaciones políticas, de hecho lo hizo el PP sobre el tema de la maternidad subrogada, sino también en el punto de vista de que han demostrado que son personas como todos. El hecho de ser Podemos no te hace mejor que lo del PP o lo del PSOE. Ya me refiero en el sentido de personas, no me refiero ya en el contexto de otras cuestiones. Pero perdóname, por lo que tú acabas de decir, y en base a lo que has dicho, ¿no? Digamos que de que Mariano Rajoy es un líder anodino, no es lo mismo, no es el mismo caso que en el de Pablo Iglesias, no, en absoluto, que no tiene nada de anodino, no. Con lo cual ha sido todo un suicidio político el de Íñigo Errejón, porque evidentemente no podía competir jamás en la vida contra Pablo Iglesias. Ahí está la cuestión. Es que eso resulta muy llamativo y muy interesante la actitud del señor Íñigo Errejón. Él era consciente de que su posición era de perdedor desde un principio, claro, y aún así se lanza. Pero no obstante ha conseguido una buena representación, porque de hecho tampoco ha quedado tan mal. Lo que se ha demostrado claramente que hay importantes seguidores de Pablo Iglesias, pero la importancia de los planteamientos que defiende el señor Íñigo Errejón tampoco son nada desdeñables. Es decir, que en puridad el señor Pablo Iglesias lo que tendría que hacer es tener muy presente que una buena parte de su partido quiere, digamos, a postulados más cercanos a lo que defiende el señor Íñigo Errejón. Por tanto, eso espero que como politólogo lo tenga en cuenta, pero como dice un profesor mío de ciencia política, el politólogo que se pasa a político a veces pierde lo de todo politólogo y se convierte en un político feroz y al final no deja de ser una hiena, por decirlo de algún modo, ¿no? Una hiena en el sentido, con el sentido de la palabra, una hiena en el que lo que va es a depredar, ¿no? A depredar porque... Y esperemos de que no ocurra por el bien. Ya no lo digo porque Podemos pueda gustarnos más o menos, sino porque es interesante el fenómeno. Es interesante porque la presencia de Podemos en el hemiciclo español está permitiendo que se debatan otras posturas de las políticas en general.
Se está viendo otra visión distinta de la política en España. Ahora resulta más interesante acudir y ver en este diario lo que se dice en el Congreso de los Diputados, cuando antes era prácticamente más anodino en su conjunto, y ahora resulta de que, bueno, hay vidilla, como diríamos por aquí, hay vidilla de lo que se ve, y entonces eso al final hace que los ciudadanos en general de cualquier índole político pues se interesen más por la política y por las decisiones públicas, que al final de cuentas nos afecta a todos. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo escuchaba en un programa de televisión como Albert Rivera estaba diciendo que estaba pactando con Podemos el tema de cómo se iba a gestionar la comisión del control del tema de Bankia, de la salida de Bankia a la bolsa, cosa que no podía llevar a cabo con el PSOE porque al PSOE no le interesaba llevar los términos como lo estaba planteando los ciudadanos. Es decir, esas dos formaciones políticas nuevas, con independencia de que le podamos tener mejor o mayor aprecio tampoco, pero están pactando entre ellos, es decir, se están viendo nuevos canales y nuevas imágenes políticas. Y con esas imágenes políticas también se están viendo nuevas ideas políticas que se están plasmando en el Congreso. Y eso resulta que creo que es muy beneficioso para los españoles en su conjunto y para la política española que necesita ese regeneracionismo tan necesario. En cualquier caso, qué pocas cosas han trascendido, digamos, a nivel de visión de España, visión de los problemas de España, del Congreso de Podemos. Es que eso es lo que iba a apuntar. Es lo que iba a apuntar, claro. Efectivamente. Yo lo que veo es que en la facción de Pablo Iglesias está incluida la Izquierda Unida. Izquierda Unida se ha quedado ahí. Entonces, Íñigo Errejón, parte más moderada del grupo Podemos, pues está en... vamos a ver, que se denota que ahí va a haber muy poca comunión entre ellos, o sea, muy poca o ninguna. Y por tanto, va a venir un declive en cuanto a los apoyos y va a venir un techo hacia abajo por el tema, como he dicho antes. Por eso, para mí, que Rajoy ha ganado 2 congresos. Y en ese sentido, pues van a la calle, ya lo ha dicho Pablo Iglesias. Estaremos en la calle, o sea, el populismo es lo que lo ha llevado, y que yo sepa, las políticas populistas tienen poco recorrido hacia arriba, tienen el que tienen, con la población que tienen, pero la persona que razona políticamente, la persona que es demócrata de raíz, se va a las urnas, se va a otro tipo de funcionamiento que no es la calle, De unas elecciones a las siguientes perdieron, ¿qué?, 1 millón de votos. Claro. Entonces, la calle, en ciertos momentos, yo no digo que no sea... Yo misma he estado en una manifestación con carteles pidiendo por la familia, ¿no? Eso, pero la calle siempre es como todo, tiene una medida. Hacer la política en la calle, pues es el populismo, que no es ni aconsejable, ni recomendable, ni sirve para nada. A la larga es perjudicial. A ver, Dioncio. Yo quiero seguir profundizando en el concepto de que cuando no gobiernas viene las fracturas internas. Entonces, en Podemos, pues hay esa fractura, que hay una parte importante de Podemos que han visto posible y cercano el haber podido gobernar. Entonces eso se produce en una fragmentación interna, si no estarían todos celebrando con en amor y compañía el asunto. Entonces, que cuando no se gobierna ocurren estas cosas. Minimizar la movida de Podemos. Craso error. 5 millones de votos. Y además que sondeo tras sondeo permanecen quietos ahí. Se perdieron 1.900.000 votos cuando el ensamblaje con Izquierda Unida, pero la izquierda se ha fragmentado en 2 grandes bloques de 5 millones de votos. El PSOE por un lado, con una parte importante que mira más hacia el centro derecha que a la izquierda. Si es que el PSOE está viviendo también una revolución ideológica interna. Yo estoy en el Partido Socialista y hablas con gente y hay ideologías de lo más. No todo el mundo está tan a la izquierda ni todo el mundo está tan a la derecha. Hay gente que incluso aquellos los acuerdos con Ciudadanos pues los vieron muy bien y tal, y hay otros que dicen pues eso fue un error. Primero entiéndete con Podemos o con Pablo Iglesias y después. Lo que pasa es que hablar con Pablo Iglesias es muy difícil, porque va a las posiciones maximalistas, ¿entiendes?, en donde no escucha, donde está convencido de que esos 5 millones se pueden convertir en un momento determinado, por desafección con el PSOE y demás, en 6 o 7 millones y que puede gobernar. Puede ocurrir en los próximos años, pues todo. Todo depende de cómo vaya la economía de verdad, de cómo vaya la igualdad o desigualdad
económica y social entre los españoles, de cómo se traten los temas de migración. Las migraciones han pasado a ocupar, y lo estamos viendo en todos los países de Europa y de América, un factor determinante en procesos electorales. En Estados Unidos, vamos a ver ahora qué pasa en Francia, lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit, lo que seguramente va a pasar en Alemania con todo y tal. O sea que hay una vera traslocación, hay una serie de factores que no sabemos exactamente hacia dónde van a caminar. Pero esa fractura pues, hace que dentro de los bloques haya también unas divisiones. Lo de Errejón, pues Errejón era más propicio al acercamiento a las tesis socialistas, mucho más propicio, y era muy entendible, muy entendible. Con Pablo Iglesias, no lo veo, En algún momento yo pensé que era posible, pero no lo veo, Pablo Iglesias está en unas posiciones, está tan absolutamente convencido que puede convertir los 5 millones en 7 o en 6,5, que él va a dar la gran batalla, y sobre todo en la calle. Pues es lógico. A eso le llamemos populismo, le llamamos lo que queramos llamarle. Pero ¿Que se llama así? Estás en la calle, y cuando tú estás en la calle estás agitando los problemas de los ciudadanos. Los problemas de seguridad, los problemas de migraciones, los problemas de refugiados, los problemas de las pensiones. Pues no hay problemas en la sociedad. Pero Leoncio, ¿qué sociedad quiere vivir así, sometida permanentemente a eso? Marisol, si es que, la gente quiere vivir vamos a ver, tranquila, Marisol, tener su trabajo. Yo puedo vivir, entender... no abrir la puerta y tener una manifestación, ni gente corriendo, ni gente a... Pero esa eres tú. No, Esa vamos a ver. es tu posición, Yo lo digo Marisol. porque creo que es... No hay que respetar a las No, posiciones. claro que lo respeto. Pero yo de dije los aquí en esta oponentes mesa, y demás. Leoncio, en una ocasión, y perdona, cuando empezó todo esto Mira, a promoverse, Marisol, te voy a dar que un yo tenía ejemplo. miedo, ¿te acuerdas que te dije, tengo miedo? Y tú dijiste, uy, va a ser muy apasionante, Marisol. Pues yo tenía miedo, y lo sigo teniendo, ¿eh? Y lo sigo no por mí, a lo mejor Marisol, también, pero vaya a pero yo creerte- tengo miedo porque la sociedad Es que derive está- no en vaya una a creerte regresión que de la este democracia. capítulo está cerrado. No, que va, si muchísimo, esto está siempre abierto. Estás Esto está equivocada siempre abierto. totalmente. Vamos a ver, ¿quién ha frenado la demolición, las desinversiones y los recortes gigantescos de la sanidad en la Comunidad Autónoma de Madrid? El modelo privatizador. Lo ha frenado la calle. ¡Pum, pum, pum! Todos los sábados. Eso es en Andalucía. En Andalucía ha sido una cantidad de manifestaciones. No, pero no confundamos Por la sanidad de allí, claro. la velocidad con otras cosas. ¿Quién ha parado el modelo gigantesco? Joder, que el consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid y Sanidad dimite, que paraliza todos los procesos de privatización, que se construyeron 7 hospitales que al final van a costar cada uno 7 veces más del coste inicial, pero el tema es que la calle es necesaria. Escúchame. Vamos a ver, otra cosa es que a ti no te guste. Ahí está. No, pero yo es que he ¿Entiendes? votado un sistema Que a la democrático. gente más conservadora. No, yo no he votado una política para... Yo creo que las urnas están para algo. La calle, a mí Pero no me ¿cómo gusta la calle. Hay que usarla, pero en que la situaciones calle es extremas. necesaria, que Podemos va a utilizar la calle y que va a conseguir muchas cosas con la calle. Separan muchas cosas con la calle. Pues Vamos a sigo ver. pensando No, que no, sí. separan es muchas evidente. políticas con la calle. No olvidemos que la Revolución Francesa fue un movimiento de calle. Ahí tenemos claramente, la Revolución Francesa, si no hubiera ocurrido, y todos, como decía Ojalá el que no hubiera antiguo ocurrido. profesor de historia Otra cosa es que no nos gusta. de José María Pastor Gil, por cierto, me da miedo. hace unos años fallecido, que fue profesor Profesor mío también. y catedrático en el Francisco Rojines, Gran profesor. y él decía que todos éramos hijos de la Revolución Francesa. Él lo decía en sus clases, que éramos todos hijos de la Revolución Francesa. Pues ¿por qué somos hijos de la Revolución Francesa? Nosotros no solo... la Revolución Francesa surge porque resulta de que en un momento determinado los más oprimidos se alzan contra el poder del rey. Y al final pues, surge el tema del juramento del juego de la pelota y todo el proceso de la revolución posterior. Yo no quiero decir que el tema de Podemos debe desembocar en una revolución, pero el hecho es necesario de que hay ciudadanos que necesitan manifestarse. Y lo hacen, pero no porque ellos no quieran estar tranquilamente en su casa, en el sofá, viendo una serie de televisión o viéndola a nosotros, por ejemplo, en la televisión. No, es porque resulta que tienen necesidades que al final el poder político no les cubre. Y tienen necesidad de alzarse contra esas necesidades que no le está respondiendo lo que diría Einstein, que en el poder político es una caja negra en el que entra una serie de input y tiene que salir un output. Es decir, tiene que salir una respuesta a las necesidades de los input,
que entra en esa caja negra. Eso es un politólogo, Einstein, que además eso cualquier politólogo o cualquier persona que estudia ciencia política conoce esa caja. Entonces, lo que necesita es expresarse por medio de la urna, que lo hacen votando a Podemos en este caso, y también lo hacen apoyando esta expresión por medio de la urna con manifestaciones desde el punto de vista en la calle. ¿A ti no te puede gustar? No, posiblemente no, te guste, vamos a pero ver. es una expresión más política sí. como cual puede ser otra. No, bueno, no me gusta eso, por supuesto, de antemano y a priori, pero sí digo que si tenemos un sistema democrático donde hay una urna y un régimen parlamentario instalado, donde hay un Senado, donde hay un Congreso, donde hay unas comisiones ciudadanas, donde hay unas asociaciones, donde hay cauces de comunicación ya hechos, ¿por qué tenemos que estar en la calle? Porque existe un divorcio entre Utilícense. las instituciones porque en los últimos años, por desgracia, hay un divorcio entre las No, instituciones. hay un debate en esos sitios y en ese No, debate el debate deberían llegar a... justamente no ha generado las respuestas de los ciudadanos en general. Y ese es el Permitidme- problema, y por eso ha nacido Podemos, y ha nacido Bueno, Ciudadanos, y pero ha nacido pero- hasta lo que sea. Yo no digo que no haga falta Eso es. Podemos. Permitidme añadir a la ecuación, Yo quiero decir algo más. no, es que voy a añadir otra más a esta ecuación que ya estáis planteando. Igual vas a decir lo que voy a decir. Pues es el judicializar tanto la política. Sí. Ah, no, eso Es decir, sí, sí, es sí. que esa es otra ecuación. Bueno, es que la porque judicial- claro, si para qué tenemos un parlamento, un senado, no sé cuántos y no sé qué, si al final todo acaba en los juzgados. Pero, a ver, pero para eso están los juzgados. Yo es lo que que Los sí juzgados digo tienen que a mí controlar- me... A ver, me no, re- perdón. bueno, Me- adelante. Y hablo ya de Montesquieu. A ver, Sí, te escucharé encantada. El tema de la preocupación, porque yo tengo una lógica preocupación como madre y como persona inquieta por la convivencia ciudadana, que el Partido Socialista, ahora, en su Congreso, sea capaz de retomar y reforzarse y salir con unas ideas claras y determinadas. Lo que no puede ser, y por eso ahora mismo la situación está como está, no más que por la lucha intestina, es porque no han encontrado, han perdido un poquito su sitio. Vamos a ver, yo esta mañana estaba oyendo en la radio, en un medio de comunicación, a una persona joven hablar, se explicaba estupendamente, una persona con un nivel básico de cultura muy, muy interesante, una claridad en la exposición que pa' qué, y estaba exponiendo una cosa que yo dije, es un representante del Partido Popular. Porque estaba hablando de ver el empleo de una forma, que es la que yo entiendo, de ver la economía de una forma, de ver la solidaridad interregional de una forma, y dije, me creo que es... Y resulta que es uno de los secretarios que está organizando el Congreso del Partido Socialista. Digo, pero si es que decimos las mismas cosas. Entonces, se trata de hacer una buena gestión ya. Cuando la idea y la ideología y lo que queremos está claro, lo que tenemos que hacer es hacer mejor gestión. Y la mejor gestión pasa, seguramente, por organizar la administración de forma más ahorrativa, el separar, y ya dejo a mi querido Luis Antonio que hable de Montesquieu, el Poder Judicial, que estén bien separados y todas estas cosas, y menos judicialización. Es que Judicialización. mientras no tengamos una división real de poderes en nuestro país, yo creo que mal andamos. Entramos con eso. Vamos a ver. Luis, un segundo, vamos a entrar con eso después de un minuto.